Bueno, tengo que contar una intimidad. El diálogo suyo con Amaya es un diálogo de madurez política, además de cierta amistad, ¿no? Se saludaron muy bien en el Sí, estudio. trabajamos en una fundación, en RAP, que capacita a dirigentes políticos. Estamos en un grupo de inclusión social que es coordinado por un padre jesuita. Tenemos que culminar un trabajo de inclusión social como una política de Estado para finales de este año, del 2015. Me parece que en una provincia donde la crispación y donde el esquema del vamos por todo implicó la ruptura del diálogo, el creerse dueño del Estado, que el Estado forma parte del patrimonio del que gobierna, hace que el diálogo entre dirigentes políticos muchas veces se ha visto como una cosa rara o anormal, cuando en realidad me parece que si algo falta en la provincia de Tucumán, si algo nos falta, a nivel nacional, obviamente que también, y uno lo viene planteando y venimos bregando por generar condiciones de diálogo, de consenso, de definir políticas públicas, políticas de Estado, que son las que resuelven efectivamente los problemas de la gente. Los problemas de la gente no se resuelven, yo lo escuchaba al intendente, no se resuelve con la ayuda de la nación. En realidad vivimos en un país que debería ser federal por su conformación, y es un país con un unitarismo fiscal que no existen antecedentes, por lo menos en estos 31 años de democracia. Nosotros tenemos un estudio a través de nuestro equipo económico, se hizo público finales del 2014, donde por la subestimación del presupuesto nacional, Tucumán perdió 5.500 millones de pesos. Entonces, nosotros tenemos que, de cara al Bicentenario, de lo que se trata es de recuperar el federalismo, de exigir los recursos que efectivamente le corresponden a la provincia. Hicimos un planteo en el año 2010, cuando yo estaba en el Senado. Hasta el año 2010 Tucumán había perdido cerca de 9.000 millones por la no coparticipación en los términos que corresponde al impuesto al cheque, del impuesto al débito y crédito bancario. Entonces me parece que de lo que se trata como mirada hacia el futuro es de que el próximo gobierno provincial y el gobierno nacional, el federalismo forme parte sin ningún lugar a duda de la agenda de la política, porque si hay que esperar que un dirigente político, porque sea del oficialismo, gestione las necesidades de la gente ante la nación, o que venga un funcionario como López, porque quiere ser candidato, no sé a qué, pero quiere ser candidato, venga con valijas con plata a inaugurar obras, a ofrecer obras, me parece que la ruptura absoluta de la institucionalidad y de la no consolidación de la calidad institucional y de la democracia, porque la democracia también es federalismo, democracia también es independencia, y es una contradicción que festejemos el Bicentenario en el 2016 en nuestra provincia y que estemos esperando que la nación nos mande plata para resolver problemas que lo deberíamos resolver con nuestros recursos, con los recursos que son de los tucumanos, a través del diseño de políticas de Estado. A ver, lo que está planteando Cano es lo siguiente: cuando se subestiman los ingresos a través de impuestos en la nación, que se coparticipan en forma automática, entonces todos los recursos que no se tienen en cuenta después se distribuyen de manera discrecionalmente. Y ahí es donde Tucumán pierde. Tucumán perdió 5.500. Porque recordemos que el presupuesto para este año de la nación tiene una inflación menor de la que va a ser, un dólar menor al que va a ser, una recaudación todas menor. Las variables macroeconómicas están por debajo de la realidad. Sí. Entonces, pero esto ha sido una lógica tanto de los gobiernos, del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales, la subestimación presupuestaria. Te decía, ha habido hace muy poco una ampliación de partida a través de un decreto de la presidenta por casi 700 millones de pesos, que fueron recursos que fueron, digamos, a la Procuradora General de la Nación para cubrir estos casi 1.500 cargos que de manera discrecional el Poder Judicial va a tener, la Procuradora Gil Garbot, a partir de la ley que sancionó, que se transformó en ley, que se trató en la Cámara de Diputados. Entonces, me parece que todos los que pretendemos gobernar la provincia de Tucumán deberíamos comprometernos a ejercer efectivamente el federalismo. Hoy el federalismo no existe, existe todo lo contrario a lo que significa el federalismo, y hemos visto la Presidenta de la Nación en teleconferencia anunciando 60 millones de pesos para el sector cañero o para la actividad azucarera en la provincia de Tucumán, en una etapa donde está de mucha crisis que todavía obviamente se profundizó. 60 millones de pesos. O la Presidenta anunciando una obra
en una comuna, o los delegados comunales con el ministro del Interior y el gobernador yendo al despacho de debido a anunciar obras. Me parece realmente que institucionalmente esto es grave. Bueno, lo acabamos de escuchar, recorremos el interior y gestionamos ante la Nación ayuda. Si nosotros, si vamos a festejar el Bicentenario, lo festejemos efectivamente defendiendo la bandera de la autonomía de la provincia, en lo que efectivamente le corresponde a la provincia. Es muy difícil, Pedro, que un gobernador o que los gobernadores planteen una discusión sobre una nueva ley de coparticipación federal, porque el propio diseño, nadie la pidió, el propio diseño constitucional hace bastante complejo que se pongan todos de acuerdo. Ahora, lo que obviamente tiene que haber, en primer lugar, respetar los pisos de coparticipación y terminar con esta lógica de subestimar los presupuestos. El presupuesto de la Nación, para que la gente tome dimensión, es de 1.400.000 millones de pesos. En el año 2003, el presupuesto nacional era de 53.000 millones de pesos. 1.400.000 millones de pesos. 7.000 millones en fútbol para todos. Entonces, un Estado nacional que administra realmente un presupuesto millonario, tiene que sentarse con los gobernadores de la región, y esto nosotros lo hablamos con Romero, en alguna oportunidad con Urtubey o con Gerardo Morales, que es el candidato a gobernador en Jujuy, y tiene que haber otras variables a la hora de distribuir recursos que tienen que ver con índice de pobreza, con índice de indigencia, con capital humano, con el mayor o menor desarrollo industrial que tenga la región, y sin ningún lugar a duda que las provincias del norte, el NOA sigue siendo la región más pobre de la Argentina, sí, está postergada. A ver, con los peores índices. Las inversiones en infraestructura que hacen falta en el NOA son inmensas, ¿no? Absolutamente. La deuda en ese sentido es muy grande. Tenemos una absoluta dependencia del gobierno nacional, y el kirchnerismo se encargó de profundizar esa dependencia, obviamente con la complicidad del gobernador. Nadie podría explicar desde su sano juicio que la senadora Rosqué y el senador Mancilla hayan votado en contra de un proyecto que se transformó en ley, un proyecto de mi autoría, que era la coparticipación del impuesto al cheque, que después la presidenta lo vetó. Los senadores por Tucumán votaron en contra de que Tucumán reciba en ese año 1.500 millones de pesos más. Entonces, estas son cuestiones que, independientemente del color político, deberíamos estar de acuerdo y deberíamos defender. Para eso son los diputados de la Nación que representan a una provincia, y para eso están los senadores. Tenemos que defender hay que defender el federalismo y los recursos que genuinamente le corresponden a las provincias. ¿Quién podría discutir que es una cuestión irracional que los productores del norte, los productores de Tucumán, que tienen la misma presión fiscal, las mismas retenciones, tengan un 30 o un 35% de plus que va en contra de su rentabilidad por el traslado de la producción al puerto? Sí. Entonces, estas son cosas que cualquier gobernador que efectivamente ejerce el rol de defender los intereses de su provincia la debería plantear con total claridad ante la Nación. Y sin embargo eso no ocurre, porque es mucho más fácil recibir, conversaba con un gerente del Banco Nación, 30 millones de pesos del plan de emergencia laboral, que se distribuyeron, 19.500 planes se distribuyeron en estos días, o los planes denominados antisaqueo. Es decir, que hay 20.000 personas que no tienen ningún tipo de ingreso, después de 11 años de gestión, Pedro, de la década ganada y de presupuestos millonarios. Esto es uno de los desafíos prioritarios que tiene la provincia, ¿no? Mayor cantidad de industria, generar puestos de trabajo, sacar a que la gente tenga un ingreso, se pueda registrar, tener aportes previsionales. Hay una pregunta muy simple que obviamente yo le haría al ministro de Economía o al gobernador. El agente financiero de la provincia de Tucumán, ¿cuáles son las líneas de crédito que tienen claramente para definir líneas de crédito para la producción o para el desarrollo de la provincia? Todo es crédito al consumo. Entonces uno recorre la provincia, hay cañeros que están en una situación de quebranto, no hay financiamiento, venden su producción, digamos, por adelantado, la malvenden, hay una dependencia muchas veces del sector industrial, hay un Estado ausente, el IPAT fue tal vez una buena decisión, que no está funcionando como corresponde, que hay que mejorarla. Pero hay que incentivar claramente el desarrollo de la actividad productiva de la provincia, de darle valor agregado a nuestra producción primaria, de invertir en el sector energético, de tener una mirada hacia el Pacífico. Creo que los puertos de Oriente es una oportunidad para las provincias del norte. Bueno, ¿cuándo ha sido la última reunión propiciada por los gobernadores del norte para discutir estas cuestiones regionales? Y forman parte del mismo partido político. Sí, entonces, no hay diálogo en la región. Entonces, ¿no? Cuando el Estado es el único garante de conseguir un empleo, pero esto no tan solo está en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Te cuento una anécdota de esta recorrida. Un amigo que se recibe de abogado me planteó que un grupo de sus relaciones que están vinculados también a su profesión, le decían, che, ¿qué haces vos en el acuerdo cívico y social? No vas a conseguir trabajo en ningún lado. Es decir, porque hay una lógica de que el Estado le pertenece al oficialismo y solamente ingresan al Estado quienes forman parte de ese oficialismo, pero ya hasta profesionales egresados de la universidad miran como la única alternativa de trabajo el Estado. Porque en estos 11 años ha habido un enorme retroceso en materia de políticas fiscales que generen inversión en Tucumán, que vengan inversiones de afuera, la alfombra roja que planteaba el gobernador. Y yo recuerdo que con Oligel Arriba presentamos un proyecto similar a una política de Estado que existe en Santiago del Estero, de la cual un empresario tucumano fue beneficiario porque hizo una inversión de 1.500 millones de pesos en fría, que le da valor agregado a la soja, y que esa planta podría estar acá en Los Ralos, podría estar en Ranchillo, podría estar en Simoca. Bueno, obviamente hubo un gobernador, el de Santiago del Estero, que generó condiciones fiscales que hacen atractiva la inversión, y que aparte el gobernador de Tucumán las conoce porque él produce en Santiago y goza de esos beneficios. No ha habido ninguna política fiscal que tenga que ver con generar condiciones de inversión en la provincia. Ha habido leyes que han propiciado en muchos casos negocios. 18 años de exención impositiva para que se radique un hotel, millones de dólares en crédito fiscal, un casino adentro. Ahora, no hay leyes que propicien actividades, ¿sí? Sino un Estado que, aparte de creerse dueño del Estado, un Estado discrecional. Y un director de renta que tiene facultades realmente superpoderosas, que hace que la economía en la provincia esté contraída y que no ha habido en estos 11 años de gestión o 12 años ya terminando el mandato de nuestro gobernador, no ha habido efectivamente inversiones o nuevas industrias que el gobernador pueda mostrar como un logro. Bueno, hay que incentivar el desarrollo de la actividad privada en la provincia de Tucumán y en eso el Estado tiene que tener un rol facilitador. Toda una contradicción, se designaron, Pedro, casi 35.000 empleos públicos. Nosotros no estamos en contra de que el Estado designe gente en tanto y en cuanto tenga que ver con la eficiencia, tenga que ver con un Estado ágil, con un Estado facilitador. Pero aparte ahora mucha gente que depende de su sueldo, de su contrato, como una lógica del oficialismo, cuando recorren el interior o lo hacen públicamente, le meten miedo a la gente que si nosotros llegamos al gobierno vamos a dejar gente sin trabajo. Y la verdad que en el acuerdo cívico y social no hay ninguna política que plantee que vamos a dejar absolutamente a ningún tucumano sin un plan, sin un programa, sin un trabajo. Lo que obviamente vamos a hacer es que efectivamente esos planes se distribuyan o esos contratos se distribuyan con criterios que tengan que ver con la necesidad del Estado. Bueno, esto es lo que piden los organismos internacionales y además lo que funciona en el mundo. El Estado no solo debe ayudar a las familias que lo necesitan, lo tiene que hacer de forma transparente para dar una lección de lo que es la conducta que debe observar aquello que se hace con fondos públicos, ¿no? Pero el Estado tiene que dar el ejemplo. La ejemplaridad es un valor que lamentablemente está ausente en el oficialismo porque no existe desde el punto de vista ético o desde el punto de vista de un gobierno que tenga como norte la transparencia, la rendición de cuentas. Es decir, ¿cómo puede ser que en 11 años no tengamos una ley de acceso a la información pública, que no tengamos una ley que distribuya la pauta oficial, que no exista en la provincia de Tucumán un debate en el Poder Legislativo sobre la calidad del gasto público, que es la cuenta de inversión que se aprueba por el silencio, que tengamos un Estado que no hizo Potrero del Clavillo, que no invirtió en Potrero de las Tablas, que no terminamos la quebrada del Portugués, que no tenemos una autopista que nos cruza de norte a sur. Pero sin embargo pasó de un presupuesto del Poder Legislativo en el año 2008 de 100 millones de pesos a 740 millones de pesos el presupuesto ejecutado en el 2014. Es decir, 640 millones de pesos más. Sin embargo, cada vez mayor presión fiscal, cada vez mayor ahogo para el sector que invierte y que produce en la actividad privada en Tucumán. Entonces eso es una muy mala señal. Entonces, esa matriz es la que nosotros tenemos que cambiar. Eso, o sea, ¿es un deber que tiene el próximo gobierno revisar el esquema impositivo de la provincia? A ver, y sin ningún lugar a duda que hay que sentarse. En primer lugar, convocar a los actores, a los que son beneficiarios perjudicados de esas políticas fiscales, a que efectivamente podamos tener un código tributario, que existe el Tribunal Fiscal, que se termine con la discrecionalidad, un código tributario que responda al modelo de provincia que queremos hacia el futuro, con la participación del colegio de contadores, los colegios profesionales, del sector industrial.
de la Federación Económica de Tucumán. Eso no existió en nuestra provincia. Acá hubo la decisión que la tomó el gobernador Clavarino y a lo mejor el gobernador solo o el ministro Jiménez. Entonces se modificaron 3 o 4 veces el Código Tributario, pero para darle mayor facultad de recaudación al Estado, cada vez mayor ahogo fiscal, pero no hay absolutamente ninguna política que incentive que el sector privado, en vez de contraerse, sea grande. Y todavía seguimos con un alto índice de empleo informal. Y tenemos menos puestos de trabajo. Ha habido 600.000 puestos de trabajo perdieron las pymes en la Argentina en el último año. Producto de esa presión fiscal, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Me decían que en el sector de comercio Tucumán tiene 18.000 puestos de trabajo, de los cuales se perdieron 5.000 en los últimos años. Bueno, pero mirá la contradicción. Se perdieron 18.000 y sin embargo de 30 millones de pesos por mes ingresan a la provincia de Tucumán o la provincia de Tucumán eroga en estos planes que se denominado antisaqueo, producto de la situación del final del 2013, 30 millones de pesos por mes. Entonces, si uno suma entre todos los programas, Argentina Trabaja, que aparte tiene una tremenda matriz de corrupción, porque la someten a la gente. Entonces, un plan que tiene que ser utilizado en la coyuntura, en la emergencia, a la gente la tenemos que capacitar. Una vez que está capacitada, tenemos que generar de qué manera la insertamos en la actividad privada y le quitamos esa dependencia clientelar que hoy tiene del Estado. Y le damos al sector privado que toma a esa gente, no le quitamos el plan, ventaja, digamos, carga, le bajamos las cargas sociales que tiene de manera tal que en un proceso de tiempo pueda quedar incorporada al sector privado. Ahora, si la idea es que cada vez tengamos que contener a mucha más gente, porque el Estado no desarrolló la actividad privada y no hay nueva fuente de empleo, y bueno, en algún momento el Estado estalla, porque uno gasta más de lo que ingresa. Ahora, es preocupante ese dato, ¿no? Que el Estado, creció la participación del Estado en el Producto Bruto Geográfico de Tucumán. Pasó del 24% al 27%. Esto significa que la economía cada vez depende más de la actividad pública del Estado y menos de la actividad privada. Y esto es grave, porque si la tendencia es esa... Porque entonces culturalmente se entiende que los profesionales también digan, mi futuro está dependiendo del Estado, no de mis capacidades y de las oportunidades que me brinda el absolutamente, Estado. Pero aparte con un criterio de que el Estado el Estado es Alperovich. Si uno no se afilia al alperovichismo, si uno no forma parte del equipo del alperovichismo, no tiene ninguna posibilidad hoy. Yo le escuchaba al gobernador y a la senadora hablar de los concursos públicos cuando defendían la democratización de la justicia. ¿Cuántos concursos públicos han hecho en la provincia de Tucumán para el ingreso a la administración pública? Han destruido la administración pública, porque hicieron ingresar gente por la ventana con las máximas categorías, rompieron la carrera administrativa, digamos, la pirámide de crecimiento que en lo que tiene que ver con una carrera administrativa no existe, y la discrecionalidad forma parte de la política de Estado, también en el manejo del recurso humano. Y eso es algo que hay que modificar, y hay que hacerlo, digamos, en un acuerdo con los sectores sindicales, que se respete la carrera administrativa, que se incentive el trabajo, no que se incentive el no trabajo. Y esto digamos, es una situación que el alperovichismo la consolidó, porque uno tiene una mirada, Pedro, ¿qué hizo el alperovichismo? El alperovichismo fragmentó la sociedad tucumana. Hay un sector de la sociedad, yo te diría dividido en dos, los sectores medios bajos, y los sectores altos, digamos, que tienen un poder adquisitivo alto, y un sector que está excluido de la economía formal y que depende absolutamente del Estado. Hay un 35% de tucumanos que viven por debajo de la línea de pobreza, que no tienen acceso a la educación pública de calidad, que no tienen acceso a los servicios de salud. Y es una contradicción. Cuando uno recorre el interior y llega a un pueblo y se encuentra con una mujer que nos da una orden del Hospital Público de Famellá, que le tenían que hacer una ecografía ginecológica, y hacía 2 meses que tenía esa orden, y que no se le hicieron porque el hospital no la hace, porque no tenía recursos para venir a la capital, no hay nadie del Estado que efectivamente se haga cargo de que esa mujer, una vez que se le hizo el ingreso al hospital, la tienen que trasladar a la capital, hacerle el estudio, volver, darle los medicamentos y curarla. O la gente de los valles que tiene que ir a Santa María o tiene que ir a Cafayate, porque si va al hospital de Tafí del Valle no dan respuesta, lo trasladan a Montero. Si en Montero no le puede dar respuesta, terminan en Concepción y normalmente terminan en la capital en un periplo de 5 o 6 horas.
O si uno va al Hospital de la Madrid o al Hospital de Granero, bueno, podríamos hablar en un ministerio que tiene un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos y que pasó de 5.000 empleados a 17.000. A ver, usted Entonces, lo que reconoce que hubo hospitales, que se incrementó el personal, pero que hoy la gente no está recibiendo el servicio como corresponde. La gente no, el 80% de los problemas de salud de los tucumanos se los resuelven en los centros periféricos. Tenemos que terminar con esta cultura hospitalocéntrica. Nosotros hemos presentado nuestro programa de salud, crear los policlínicos polivalentes que se resuelvan todo lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, con el segundo nivel, y terminar con que la gente a las 2 o 3 de la mañana tenga que venir al Hospital Padilla, al centro de salud, al hospital de niños, a resolver problemas que se deberían resolver en su municipio o en sus comunas. O sea, la gente hoy pide pide salud, la gente hoy pide infraestructura vial, la gente pide caminos, la gente pide alumbrado público. Hay una partida, 1.400 millones de pesos ingresaron a Tucumán del Fondo Soja. ¿Sabes para qué el Fondo Soja tiene una imputación específica? No se puede usar para otra cosa. Infraestructura para mejoramiento educacional, para mejoramiento sanitario, camino y iluminación. Entonces, sin contar los fondos millonarios que recibieron a través del Ministerio del Interior muchas comunas. Entonces, no se resolvieron los problemas de la gente. Es decir, hubo una gestión a la cual el gobernador quería asemejarse, que fue la de Helsi. Más de 40 años seguimos siendo beneficiarios de obras que se hicieron en una gestión en 4 años. Acá llevamos 12 años de gestión, con un presupuesto como nunca hubo antecedente en la historia de Tucumán. Entonces, pero acá lo que se rompió es el diálogo, acá lo que se rompió es el valor de la calidad institucional, acá lo que se rompió es entender que una sola persona no puede tomar decisiones colectivas que involucran a una sociedad. Por eso nosotros, nuestro programa de salud lo hemos puesto a consideración de los actores del sector privado. Nuestro programa, en lo que tiene que ver con la actividad azucarera y el bioetanol, a las 4 entidades cañeras y al sector industrial, para que lo confronten, para que lo analicen, para que incorporen conceptos, de manera tal, lo mismo en materia de seguridad. En el año 2007 presentamos un programa integral de seguridad pública. El año pasado, por mesa de entrada, se lo llevamos al gobernador de la provincia. Hicimos 2 foros con expertos. Lo invitamos al oficialismo a que participe, no participaron. Las consecuencias, ¿cuáles son? No existen en Tucumán políticas públicas en materia de seguridad. La gente, a tal punto, no existe que la gente cree que el responsable de su seguridad o de su inseguridad es el personal de la comisaría, que tiene 3 efectivos, que está derruida, que no está informatizada y que muchas veces no tienen móviles. Entonces, no hay política de Estado. Y el resultado final son ciudadanos tucumanos desocupados con chalecos fluorescentes que dicen seguridad y que están cumpliendo un rol para el cual nunca fueron formados ni capacitados. Me parece que un gobierno que reivindica el rol del Estado, la recuperación del Estado, lo que está haciendo en realidad es marcar una ausencia del Estado porque no existen políticas públicas. Nosotros pretendemos este año confrontar ideas y proyectos de provincia y efectivamente le vamos a plantear a todos los candidatos en las cuestiones que estemos de acuerdo que hagamos un compromiso público que de cara al Bicentenario Tucumán lo primero que va a defender es el federalismo, lo segundo que va a defender es tener políticas públicas. Lo que decía Amaya, que muchas veces en la capital se lo hizo, se hacen pavimentos donde no hay cloaca, después se rompe el pavimento, se hace cordón cuneta donde la gente no tiene agua potable. ¿Por qué? Porque el sentido de la gestión ha tenido que ver con una cuestión electoralista y no con una cuestión de resolver la matriz de los problemas estructurales que tenemos como provincia. Es buen anuncio, eso que los candidatos se pongan de acuerdo en políticas generales y que la gente lo pueda ver. Y que pueda haber debate, Pedro. También. Que pueda haber debate. Nosotros se los vamos a proponer. José Cano, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.